Hola, en nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Gineco Life, aquí con el doctor Jorge Armando del Valle, el anestesiólogo del grupo médico Life. Entonces aquí estamos en nuestro podcast. Para los que nos siguen en vivo en TikTok, podemos hacerles ciertas preguntas aquí al doctor, que las cuales va a responder. Jorge Armando, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Saludos a tu amplia audiencia, me imagino. Pues aquí en el segundo capítulo de Gineco Life y pues aquí vamos a contestar unas preguntas de tu audiencia, de tus pacientes y tratar de resolver algunas dudas que ellos tengan. Oye, pues lo primero que les quiero decir que el doctor Jorge Armando pues es cuasi compadre, amigo del alma de hace muchos años, amigo de cabecera también que tenemos aquí. Entonces, lo primero que te quisiera preguntar, canijo, ¿por qué todo el mundo le tiene miedo a la anestesia? Esa es la pregunta de los 64,000, pienso yo. Bueno, yo creo que el miedo a la anestesia principalmente es porque es de lo que menos se habla y de lo que menos sabe la gente coloquialmente. ¿Qué quiero decir? Todo el mundo puede saber, me duele la garganta, tómate un paracetamol o tómate un naproxeno, lo que tú quieras, y hasta cierto punto tienen un conocimiento coloquial o común de lo que es ciertas cosas o ciertas enfermedades más frecuentes, ¿no? A diferencia de la anestesia, pues nosotros manejamos una medicina que la trabajamos en el momento que se hace la operación. Entonces, aplicamos mucho de conocimiento quirúrgico, mucho conocimiento de medicina interna y de farmacología. Obviamente tenemos que estar bien actualizados y bien estudiados para saber los efectos de los medicamentos y sus probables complicaciones, o en su defecto, al aplicar un medicamento, tener el efecto deseado para que ustedes puedan seguir operando, o para que la paciente o el paciente esté dormido o no se esté moviendo, ¿no? Y esos medicamentos no son conocidos, no son del argot popular, así, por así decirlo, en el sentido de que, sí, tómate este medicamento para la cesárea. Pues no, o sea, eso lo manejamos exclusivamente nosotros, y yo creo que es por el desconocimiento a los medicamentos y a las técnicas que utilizamos para la anestesia, ¿no? Es por eso que le tienen miedo. Es el ámbito secreto de la medicina, entonces que nadie sabe, nadie supo. Pues, digo, como médicos todos tenemos una idea, como médicos generales tenemos una idea de farmacología y de qué es lo que hace cada medicamento, pero pues como lo dice, ¿no? Somos especialistas. Tú eres especialista en ginecología, hay otros especialistas en cirugía, yo me especializo en anestesiología, y eso quiere decir que pues debo de tener un conocimiento más amplio y más profundo de lo que estoy haciendo, así como lo hacen ustedes. Oye, Jorge, una pregunta que yo siempre he tenido y nunca la he exteriorizado a la realidad, es decir, ¿cómo decide uno ser anestesiólogo? La verdad que uno piensa en un médico y pues lo primero que se te viene a la cabeza es la consulta, algo. Con anestesio fuera de las clases que te dan, pues no existe una rotación como tal, o en muy pocos hospitales hay una rotación que creo que debería existir. Ojalá los del sistema educativo de medicina me estuvieran escuchando para que haya una rotación sobre los médicos internos, sobre anestesiología. Creo que hay mucho ámbito ahí que muchos desconocemos y que no sabemos la realidad. Pero ¿cómo se decide ser uno anestesiólogo? ¿Cómo es de que dice, bueno, por aquí me voy? Bueno, en lo personal, yo decidí hacer anestesiología porque no quería tener consulta. No, Ok. bueno, y me llamó mucho la atención lo que fue la farmacología de los medicamentos, también la fisiología, que es la rama de la medicina, o la fisiología es cómo el cuerpo actúa en relación a los medicamentos, a las enfermedades. Y pues abarcamos un poquito de todo, ¿no? Así como sabemos un poquito de ginecología, de sus enfermedades, también sabemos un poquito de cirugía, tenemos que saber algo de nefrología, cómo se eliminan los medicamentos, metabolismo del hígado, etcétera, etcétera. Y todo eso me llamó mucho la atención. Realmente yo
cuando estaba estudiando el internado quería hacer medicina interna y yo creo que se compaginó mucho porque me llamaba mucho la atención medicina interna porque tienen un conocimiento muy amplio de la medicina en general, pero a mí me gustaba el ámbito de quirófano. Entonces yo me la pasaba muy La bien, fiesta, el quirófano, sí, la música y la chocha, ¿cómo se dice? Las bromas y el cotorreo, ¿no? Pero cirugía yo no me veía como cirujano, entonces entendí que para combinar cirugía y medicina interna en un punto medio en que no era ninguno de los dos, pero sabía de los dos, pues fue anestesiología, principalmente. Sí, te pasó algo similar, o sea, cuando yo estaba en la escuela quería hacer una especialidad y ya cuando estaba en el servicio social, la realidad de las cosas, que fue cuando me decidí hacia la rama de la ginecología, que fue cuando decía, en la gineco es la única especialidad donde todos salen felices, que la mamá está feliz, que las patologías no son un problema donde les pudiera quedar por siempre, pues la realidad, y de que podemos arreglarles realmente la vida. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, yo sí te puedo decir, yo nunca me vi de medicina interna. Yo decía, la diabetes no me gusta tanto porque no le puede solucionar el problema. Y hay muchos de ese tipo que no se podía solucionar y es algo que a mí en lo personal no me agradaba tanto. Que me di cuenta hasta que estaba en el servicio social, la realidad de las cosas. Sí, bueno, también nosotros, pues no curamos, pero sí somos resolutivos. ¿Qué quiere decir? O sea, una vez que empiece la cirugía, el efecto de nuestros medicamentos va a durar todo lo que dure la cirugía y al final de la cirugía, el remanente o la cantidad de medicamentos anestésicos que quedan en el cuerpo del paciente pues debe ser mínima, de tal manera de que empezamos y terminamos de tal manera de que nosotros dejamos al paciente en un ambiente o en un área segura en donde sabemos que ya está despierto, que ya te puede contestar. En el caso de las embarazadas u otras cirugías en donde se aplica el bloqueo, que ya pueda mover las piernas, etcétera, etcétera. Entonces también eso a mí no me gustaba. Yo me estresaba mucho cuando sacábamos pacientes y los sacábamos a terapia y pues yo sabía que, híjole, ya de aquí ya no está en mis manos, pero te quedas con el pendiente de que a lo mejor sale o no sale. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué va a suceder después? Digo, ya no está en nuestras manos, pues está en manos de los intensivistas o de los internistas, pero pues ya te quedas con esa cosquillita de que sí pude haber hecho algo más, etcétera, etcétera. Entonces también esa es una de las razones, o sea, vemos patologías no muy complicadas en el área de ginecología, por lo general embarazadas, histerectomías, etcétera. Y cuando necesitamos echarle un poquito de ciencia, creo que estamos capacitados tanto el área quirúrgica como el área de anestesiología. Fíjate que ojalá no te pase como a mí, pues yo casi siempre que tengo una paciente un poquito más delicada, ahí estoy de que manda el mensaje de que cómo estás, qué pasó, que aquello, cuéntame cómo fuiste al baño, que qué hiciste, que aquello otro. Y le dicen, no, es que los doctores ya cuando empiezan ya pierden el corazón. Yo digo, no, mi corazón es de pollo, o no sé, de que me preocupa, me estresa el paciente y ocupo estar y ocupo saber y que, oye, es que me voy para allá, que voy a hacer esto a donde quieras, pero dime que todo salió bien, pues, y que ya haya quedado bien, que es lo que interesa. Sí, claro. Oye, Jorge, y cuéntame, de tu profesión, de toda la rama de la anestesiología, ¿qué es lo que más tú dices? Esto es lo que a mí más me gusta, pues por esto es lo que yo decidí más que cualquier otra. Ya me dijiste que no te gusta tanto la consulta, pero más que otra cosa, ¿por qué te gusta o cuál es lo que más te gustó del anestesio que dijiste, de aquí soy? Pues principalmente es cuando practico o aplico la anestesia general en mis pacientes, ¿no? A mí se me hace como que muy sorprendente cómo es que a través de los medicamentos nosotros podemos mantener al paciente inconsciente, sedado, sin dolor e inmóvil. Y tú lo ves, y si lo ves como si fuera una película, pues ves un paciente que está prácticamente inerte, sin vida, pero gracias a la tecnología y a todos los monitores y aparatos que tenemos, pues tenemos la certeza de que el paciente está respirando, le está llegando suficiente oxígeno
a sus pulmones, a su corazón. No hay una alteración en su conciencia. Podemos monitorizar también cómo está su estado de conciencia y ver que el paciente no es que se está despertando a mitad de cirugía. Eso es algo ya muy raro. Hace 20 años a lo mejor sí pasaba, pero ya ahorita con todo el avance de la farmacología y de la tecnología podemos asegurarnos de que el paciente esté bien sedado, bien dormido y que no se mueva durante la cirugía, para que ustedes puedan hacer su trabajo de una manera más fácil, o que no tengan una técnica quirúrgica complicada, ¿no? A mí me gusta mucho jugar con combinaciones de medicamentos, en el sentido de que, ok, vamos a ir calculando cada cuánto tiempo hay que ponerle analgésico, vamos a calcular cómo hacer una infusión para que el paciente esté tranquilo y que no se mueva, que no le duela, que no se acuerde, porque eso es muy importante, que los pacientes tengan una amnesia, y que aparentemente si el paciente está dormido no se nota, pero si el paciente en un futuro tiene recuerdos de ese evento, que al final de cuentas una cirugía es un evento de estrés, pues puede repercutir también en sus emociones. Entonces principalmente es eso, ¿no? La anestesia general a mí me llama mucho la atención, que es algo muy serio, que no se puede tomar a la ligera, pero también me emociona y me gusta estar actualizándome en ese tipo de técnicas anestésicas. Oye, ahora en estos días yo subí una foto ahí de un meme que le estamos haciendo así a Mariana, que acaba de tener su hijo. Felicidades ahí a los gobernadores de Nuevo León que tuvieron su hijo, y que ella salía sin dolor. O sea, que ella estaba así sin dolor, feliz acá. Claro que se le miraba que tenía aquí su agujita y su medicamento, que estaba con analgesia. Entonces claro. decían, ¿cómo era que no tenía dolor y que nació muy a gusto? Pues por la analgesia, gracias a ustedes los anestesiólogos. Sí, antes era parir con dolor, ¿no? Ahora ya, debido a las técnicas anestésicas y el avance de los medicamentos, pues ya podemos hacer un parto menos doloroso, ¿no? Menos doloroso, más llevadero con la mamá, en el sentido de que no sufra tanto. Y también, o sea, al final de cuentas es un periodo de estrés el parto, y que ella no se sienta tan así, porque se conjuga el estrés, el esfuerzo físico y también las emociones de ver al recién nacido, ¿no? Entonces... Sí, claro, a mí me gusta mucho, la verdad, digo, en los trabajos de parto, las analgesias, porque les va súper padre. Ya no se preocupen, hay que darle chance, se puede ir avanzando, se puede platicar. Yo siempre digo, esto de la platicada a lo mejor es algo que a mí me gusta más, pues la platicada aquí con los pacientes, y cuando están con dolores, pues la realidad de que no se puede platicar, ¿no? O sea, tienes un dolor y pues dices, no, yo lo que ya quiero que me lo quiten, Heriberto, como sea, que hay muchas técnicas, pero agradezco realmente la analgesia obstétrica. Gracias. Algo que muchas veces también siempre me preguntan, ¿qué onda con eso de la raquia? A ver, cuéntanos. ¿Qué onda de qué? A ver qué dijo la comadre. Sí, pues siempre, una de las preguntas que siempre ahora sí que siempre me hacen los pacientes, un comentario que yo siempre les digo es, no me digas por favor que no quieres analgesia. Hay muchas personas que pueden tener un parto, que nos ha tocado sin analgesia, y que lo tienen súper padre y que les va muy bien, la realidad de las cosas. Pero hay otras personas que no, pues que les duele y que tienen otro tipo de partos, que es muy diferente. Pero la pregunta siempre es así, doctor, ¿y me va a doler la raquia? ¿O cómo es la raquia? ¿O de qué se trata eso de la raquia? Pues? Bueno, a ver, la primera pregunta, si le va a doler la raquia. Yo creo que el conocimiento popular es que me pusieron la raquia y con el frío o con el calor me duele la espalda. Y desde que me pusieron la raquia, es eso. Antes no pasaba, ¿no? Aquí hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los cambios fisiológicos en la mujer en una embarazada, pues aumentan de peso, cambia su anatomía de la columna lumbar, y se quedan resentidas también con un dolor. Obviamente el introducir una agujita en tu espalda pues es doloroso, pero es igual de doloroso como ponerte un suerito aquí en la mano, ¿no?
Se puede llegar a lastimar a la paciente cuando, por ejemplo, en una analgesia obstétrica, que la paciente ya tiene trabajo de parto y está con dolores de parto, pues que la paciente no coopera. ¿Qué significa esto? Que la paciente se esté moviendo al momento que nosotros queramos poner el catéter en la espalda para pasarle el medicamento, que le quisiéramos poner alguna agujita y pudiéramos llegar a lastimar, pero no es lastimarlo de por vida, simplemente es algo como si nosotros nos golpeamos en el brazo, se nos hace un morete y en el paso del tiempo se va a curar o se va a desaparecer ese morete. Sí hay riesgos, y riesgos muy serios al aplicar la raquia. Hay dos tipos de raquia que es el peridural y el subaracnoideo. El peridural es una aguja un poquito más gruesa y el subaracnoideo es una agujita mucho más fina, un poquito más gruesa que el grosor de un pelo. Pero realmente no es ¿cómo se llama? La culpa no la tiene la aguja o el anestesiólogo que le puso el piquete en la espalda. Simplemente son cambios fisiológicos. Hay pacientes que bajan muy bien de pesos y esa molestia de la espalda pues nunca aparece. Hay pacientes que sí persiste esa molestia y pues si no bajan de peso pues también es como si cargaran pues un bebito que no tenían antes del embarazo constantemente. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué es la raquia? La raquia es la anestesia que se pone no es de la cintura para abajo, es de las costillas para abajo, de tal manera que ponemos anestesia a diferentes concentraciones para lograr diferentes objetivos. ¿Cuáles son los objetivos principales? Por ejemplo, en el objetivo de la analgesia obstétrica, que la paciente pueda tener su bebé vía vaginal, es que no tenga tanto dolor y que no pierda movilidad en las piernas, que no pierda sensibilidad y que una vez que nazca el bebé, ella pueda empezar a caminar sin ningún problema. Y a través de esa concentración de medicamentos le podemos poner analgésicos que van a durar hasta 24 horas, de tal manera que ella pueda tener un posparto mucho más agradable. Y en el caso de la anestesia que aplicamos para la cirugía, la raquia, ahí sí tenemos un efecto anestésico, no analgésico. ¿Qué significa anestesia? Sin dolor. Entonces eso nos conlleva a que hay una pérdida de la movilidad y de la sensibilidad del abdomen para abajo, de tal manera que ustedes puedan operar y puedan cortar la piel y puedan hacer manipulación de los tejidos sin que la paciente tenga dolor. Eso principalmente es. Sin la necesidad de perder la conciencia, de perder la capacidad de respirar, etcétera, etcétera, como en una anestesia general. Oye, ¿y qué principales o cuáles son las complicaciones que pudiéramos tener o que pudiera tener una de nuestras pacientes en general? Pues que tú dijeras secundario a la analgesia regional o a la anestesia regional principalmente. Pues, que son las que pues también mucho o muy frecuente les da ese temor pues a tener esas complicaciones, ¿no? Que nuevamente te digo pues que las desconocen, ¿no? Las desconocemos. Sí, la principal o la más frecuente es la cefalea pospunción. ¿Qué significa esto? Que tienes dolor secundario a una punción lumbar, que ya sea la raquia, ¿no? Ya sea peridural o subaracnoideo. Esto se da porque al espacio donde entramos nosotros para aplicar los medicamentos a través de la aguja, es a nivel de la médula espinal, que es lo que da la sensación nerviosa del abdomen para abajo. Entonces, para llegar a ese nivel, nosotros tenemos que atravesar una membrana que recubre la médula espinal y que está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, es muy poco frecuente, pero así es la más frecuente de las complicaciones. Atravesamos esa membrana con la aguja y salimos, ¿no? Hay veces que ese agujero que hacemos a través de la membrana, por más fina que sea la aguja, sigue dando una fuga de líquido cefalorraquídeo. Y eso, como rodea desde el cerebro hasta la cintura de la médula espinal, se produce una cefalea pospunción. Eso es algo que se puede manejar en una primera instancia de manera conservadora, con puro medicamento, reposo e hidratarse. Y si persiste más bien,
se hace un parche hemático, que se toma sangre de la misma paciente y se inyecta en el lugar donde se hizo la punción, ¿sí? Esa es la complicación más frecuente, que como digo, más ahora ya es menos frecuente que antes, pero sigue siendo la más frecuente, ¿no? Sí, también digo, me gustaría decir de que el parche hemático pues no es como que, ponme ahí una salivita y ya, pues también tiene sus riesgos y probables Claro. complicaciones, no es Así algo, es. porque luego hay gente que dice, a mí me dio y no me pusieron un parche y nada más con puro medicamento y esto, y me hubieran puesto, que también puede tener ciertas complicaciones, ¿no? Sí, la principal complicación es que la sangre es irritante. Entonces, el área donde se coloca la sangre tiene que ser por encima de esa membrana que perforamos. Si una pequeña cantidad de sangre atraviesa esa membrana y se va a la médula espinal, puede irritar la médula espinal. Pues. No es por eso, es por eso que no se da como primera opción el parche hemático. Siempre se empieza con un tratamiento conservador de unos 2 o 3 días, y si aún así no mejora, entonces se decide hacer el parche hemático. Por lo general, esa complicación, si siguen al pie de la letra de las indicaciones, en 2 días desaparece. Okay. O sea, a ver, Cristina, tenemos una pregunta ahí del público que te miro muy interesante. Tenemos dos. Una sí va relacionada con la anestesiología y otra más con pues, el obstetricia. Bueno, esta pregunta es de Alfredo. Dice, doctor, mi esposa quiere que le ponga la raquia desde que tiene 1 centímetro de dilatación. ¿Se puede? Ok. primero él y luego él. Ok, normalmente, digo, hay que saber esto, de poderse como tal, sí se puede. De deberse como tal, no es tan factible. ¿Por qué? Porque realmente aún te falta mucho por dilatar. Hay que saber que tienes que llegar hasta el 10 de dilatación, y si tú estás en 1 y ya pides un cierto grado de analgesia para poderte inducir, porque todavía con 1 de dilatación no tienes un trabajo de parto bien establecido, pues el pronóstico no es bueno, la realidad de las cosas. Se espera siempre a que tú tengas una dilatación o un trabajo de parto ya bien establecido, independiente de la dilatación que tengas, pero que el trabajo de parto esté bien establecido para que tú tengas un buen pronóstico. ¿Y a qué nos referimos con un buen pronóstico? A que puedas tener un parto. ¿Por qué? Porque realmente pudieras tener un buen pronóstico, pero va a ser cesárea. La realidad de las cosas es que ya una vez que inicias una analgesia, pues la idea es de que sea parto. ¿Ok? No sé qué opinas tú. No, va en relación a lo mismo. Si nosotros aplicamos medicamento analgésico en este caso, cuando se va empezando 1 centímetro de dilatación, pues vamos a prolongar el trabajo de parto. Y eso es un poquito de más sufrimiento para la paciente, y también desesperación. ¿Por qué? Porque ella no va a poder pujar de la manera que tú lo deseas para que empuje el bebé, etcétera, etcétera. Y pues lo ideal es que se establezca el trabajo de parto, que los dolores sean frecuentes, sean de cierta intensidad y duren tanto tiempo, ¿no? Sí, ya hay estudios. En Estados Unidos se sigue diciendo, y nosotros aquí también en México, pues, que el trabajo de parto empieza a partir de que hay cambios o modificaciones cervicales del 1 de dilatación. Sin embargo, hay estudios europeos y de latinoamericanos que nos dicen que no, que un trabajo de parto bien establecido empieza desde el 2.5 centímetros de dilatación con más de 80% de borramiento, y entonces basándonos en esto, pues tú puedes decir que con 1 aún no tienes trabajo de parto, apenas vas empezando, que es como un calentamiento, y pues si no estamos tolerando el calentamiento, pues la carrera es poco posible que la aguantemos, la realidad. Entonces aquí sí es muy importante ver esto. Por eso hay tiempos para solicitarse. No es de que el doctor o nosotros seamos los malos, tanto el ginecólogo como tu obstetra o tu anestesiólogo, pero hay sus tiempos o sus pronósticos, porque también uno quiere andar a 100 kilómetros por hora cuando el pronóstico sabes de que va a ser más posible que choques, pues totalmente. ¿Teníamos otra? Sí, este es más de obstetricia. ¿El ultrasonido estructural recomienda hacérselo con un radiólogo o con un ginecólogo? Yo siempre recomiendo el ultrasonido estructural con un perinatólogo, que es un ginecólogo. Los radiólogos, si bien algunos cuentan con la práctica de poderlo hacer,
o con la experiencia o con el adiestramiento, muchas veces se les pasa a buscar factores de riesgo. Estos factores de riesgo son principalmente de preeclampsia, de restricción, así como de otras enfermedades, no siempre estructurales, que es algo que se basan. Pues yo he visto, o por lo menos aquí en la localidad, o hemos visto que la mayoría de las que van con un radiólogo, pues no tienen un tamizaje ni para flujometrías ni para otras aneuploidías, nada más dicen, el bebé está bien, o ¿sabes qué? El bebé tiene algo, pero no nos llega a una orientación mayor. Por eso es la idea de que se lo hagan con un perinatólogo. Sin embargo, hay médicos radiólogos que sí lo hacen así, sí lo hacen bien y están totalmente de acuerdo. Volviendo al tema que nos trajo hoy, que es el anestesiólogo aquí, a mí me gustaría hacerle un comentario y una pregunta más que siempre uno hace y siempre se ríen. ¿Por qué siempre sale ahí de que, oye, para ser anestesio se estudió medicina? ¿O qué onda con eso del anestesista? De que dicen, no, yo solo soy un anestesista. ¿Qué sucede ahí al respecto? Bueno, no somos anestesistas, somos anestesiólogos, ¿no? Y sí, estudiamos medicina, aunque no parezca. Cuéntanos aquí, por favor, diles. El otro día me preguntó uno de mis hijos, oye papá, ¿y tú cuántos años estudiaste? Yo le conté y le dije, mira, así, y al final sumamos 24 años de escuela, pues, contando primaria, secundaria, prepa, universidad, los de la especialidad y los de los diplomados, todo eso. Le dije, por lo menos bajita la mano 24. Y entonces dijo, ¿y tantos? Pues bueno, pues ¿qué quieres? Así es. Si tú quieres ser algo grande, pues realmente tienes que estudiar. Desgraciadamente, sí puedes hacer cosas sin estudiar, pero pues la mayoría de la recomendación siempre es estudiar. ¿Cuánto estudias para ser anestesiólogo? Bueno, por lo menos aquí tanto el doctor Heriberto como yo somos egresados de aquí de la UABC, de medicina. Fueron 7 años de carrera para convertirnos en médicos generales. Y en el caso de la anestesiología son 3 años. 3 años de especialidad. Y pues es un total de 10 años, ¿no? En esos 3 años pues vemos los fundamentos de farmacología, fisiología, todas las enfermedades relacionadas con los procedimientos quirúrgicos y la práctica, ¿no? Al igual que ustedes, nosotros somos una especialidad quirúrgica en donde necesitamos una práctica constante, y pues siempre estuvimos apoyados de nuestros maestros y de nuestros pacientes que se dejaron tocar por nuestras manos y poder estudiar con ellas, ¿no? Pero son 3 años, hay subespecialidades, hay altas especialidades que se pueden hacer aquí en México. ¿Cuáles serían las especialidades? Las especialidades o subespecialidades son anestesiología pediátrica y neuroanestesia, ¿no? La anestesiología pediátrica sí, tanto como la neuroanestesia son ramas de la anestesiología que sí se ocupa un estudio mucho más profundo porque tanto el paciente pediátrico como el paciente neurológico hay ciertos detalles o cierto conocimiento que lo tenemos que tener en la mano siempre o por lo menos en la mente para poder manejar bien a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes más delicados, ¿no? Y las altas especialidades es clínica del dolor, anestesia regional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de nuestro entrenamiento como anestesiólogos, vemos todas esas ramas, ¿no? Tenemos también que saber nosotros como anestesiólogos, si no tenemos una alta especialidad o una subespecialidad, saber nuestro límite, ¿no? O sea, yo aquí no le entro, a lo mejor sí sé, pero no estoy capacitado, no tengo la práctica o la experiencia que pueda tener alguien que tenga una subespecialidad o una alta especialidad. Yo sí si me llegan a pedir el favor, por ejemplo, familiares o amigos que quieren que yo sea su anestesiólogo y veo que es un caso delicado o diferente, si yo creo que lo puedo resolver, adelante, pero la mayoría de las veces creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos unos límites tanto como médicos y los canalizo con colegas muy bien capacitados aquí en la ciudad, o sea que hay bastantes. Claro.
Oye, otra cosa que siempre la gente me pregunta o siempre tenemos en duda, dicen, bueno, ¿por qué lo tengo que ver si él ni hace nada? Siempre tengo esta idea de que no es por decir que lo ningunean, pero dicen, no, pues si me va a ver ya está en el quirófano. ¿Cuál es la importancia? Me gustaría que entendiéramos cuál es la importancia de la entrevista, por lo menos antes de que entren al quirófano en anestesiología. Bueno, se llama valoración preanestésica, ¿no? Esa valoración la tenemos que hacer nosotros como anestesiólogos, no la puede hacer nadie más. Nosotros tenemos ciertos parámetros, ciertas mediciones que son exclusivas de nuestra especialidad, y también dentro de la valoración o el interrogatorio que hacemos vemos antecedentes anestésicos y quirúrgicos. Esto porque me puede decir una paciente, doctor, tuve 2 cesáreas hace 10 años X, y ahorita viene por otra cesárea. Entonces nosotros preguntamos, ¿y cómo te fue en la cesárea? Bien. Y empezamos a escarbar un poquito. No, doctor, es que no me hizo el efecto del medicamento. O sabe que, doctor, perdí el conocimiento. O sabe que, doctor, me dijeron que pasó esto y yo no me acuerdo. Entonces, muchas de las veces, como pacientes, no recuerdan al 100% de las recomendaciones o de los eventos que el médico le informó que sucedieron en ese evento quirúrgico. De tal manera que nosotros tenemos que rascarle o por lo menos imaginarnos qué fue lo que pasó con el conocimiento de la anestesia, qué pasó en ese momento. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar. Otra cosa es prevenir, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes de anestesia general. Nuestra principal objetivo en una anestesia general es que el paciente siga obteniendo oxígeno durante todo el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque lo vamos a meter un ventilador, va a ser una ventilación artificial, ellos no van a estar respirando por sí solos. Entonces, nosotros al valorar al paciente valoramos la vía aérea, y hay ciertas escalas, ciertos parámetros que nos van a indicar si es una vía aérea difícil o si es una vía aérea normal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información que recopilamos? Prevenir alguna complicación o algún problema al momento de la anestesia, no necesariamente al momento de la cirugía, ¿sí? Esto es por seguridad de la paciente. Y siempre hay que intentar tenerlo primero, la seguridad. Oye, Jorge, ¿qué le dirías tú a un pequeño Jorge, un Jorge del Valle que está en la universidad ahorita, que está estudiando medicina y que dice, seguiré estudiando medicina, no, me cambiaré a otra carrera o quisiera ser realmente anestesio? No, que haga anestesio. Si yo me estuviera viendo y me pudiera hablar a mí mismo hace 10 años. Un pequeño Jorge ahí. Hace 10 años que empecé la especialidad, yo creo que no la cambiaría. Sí es un reto muy, muy fuerte o muy largo, ¿no? La carrera de médico y también la especialidad, ¿no? Creo que tú lo sabes igual que yo. O sea, todo lo que hemos vivido, cómo empezamos a picar piedra desde que estábamos en la escuela, ¿no? Entonces, el esfuerzo ha traído su recompensa. Hemos hecho grandes amistades como la que tenemos tú y yo. Y la verdad, qué mejor que trabajar haciendo lo que te gusta y trabajar con tus amigos y casi compadres, ¿no? De que tenemos más de 20 años de conocernos, que tenemos esa confianza, que inclusive yo sé que si tú crees que no soy el apto para una paciente tuya, si no me hablas a mí, no hay problema. O sea, sé que primero está la paciente y después está nuestra amistad. Entonces, yo creo que estoy muy contento con la decisión que hicimos nosotros de estudiar medicina, tú hacer la especialidad de ginecología, yo de anestesiología. Pero pues nos volvimos a encontrar en el camino y ahora trabajamos juntos. Ya tenemos unos cuantos añitos aquí conviviendo, tanto en lo laboral como en lo social. Muy bien. Oye, Jorge, dime, ahora sí, con otra de las preguntas aquí que nos apuntamos. Si tú dijeras, bueno, anestesio no, ¿qué otra cosa fuéramos? Yo
Híjole. Está difícil. No, la verdad no sabría contestarte esa pregunta porque sí disfruto mucho lo que hago. En algún momento, pensé en algo quirúrgico ya como ginecología. De hecho, en la facultad me gustaba mucho la ginecología, me fue muy bien en la materia de ginecología, pero creo yo que pues no le erré en mi decisión. Todas las especialidades son buenas, ¿eh? No estoy diciendo que la mía sea la mejor y en todas se puede crecer, pero en lo personal yo creo que no. Digo, está gineco y las demás, ¿no? Ajá, gineco y las demás. Sí, y por ejemplo, también otra cosa, por ejemplo, yo cuando entré a la facultad de medicina, yo no me veía como arquitecto, como ingeniero, como cualquier otra profesión. Siempre como que tuve esa mentalidad o tenía el objetivo muy claro de que quería ser médico. No sé por qué, pero se me grabó en la cabeza y fue algo que nunca lo pude sacar. Tan es así que pues cuando no me iba bien en la escuela pues me encerraba por meses y hasta que no sacaba la materia, ¿no? Entonces, digo, ginecología es una, cirugía, algo quirúrgico obviamente, ginecología o cirugía y pues yo creo que serían esas dos las que pudieras decir que me llamaran la atención. Y la ventaja o la nobleza de mi especialidad es que convivo con todas esas especialidades, o sea, convivo con ginecólogos, con cirujanos, con otorrinos, con endoscopistas, con gastroenterólogos. Entonces es lo bonito de mi especialidad, ¿no? Tengo contacto con las demás especialidades, aprendo de los demás especialistas y eso yo creo que para mí me hace crecer un poquito más como médico. Oye, Jorge, aquí siempre una pregunta que tenemos o que me hacen a mí también las pacientes es, cuéntanos un caso tuyo que tú digas, hijo, este caso me gustó por esto. Pasó algo y esto fue lo que me gustó. Digo, de los casos más impactantes de mi vida fueron durante mi entrenamiento, ¿no? Durante la especialidad, porque tuve la oportunidad de ir a hospitales de alta especialidad y ver casos muy extremos, ¿no? Si lo podemos decir así. Y a mí dentro de la anestesiología me gusta mucho la anestesiología pediátrica. Y cuando me fui a rotar a Monterrey al hospital de cardiología, pues veíamos muchas enfermedades congénitas. Entonces, ahí tuvimos un pacientito que a mi buena suerte lo tuve como paciente como 3 veces. Entonces, se le hicieron varias cirugías, no porque se haya complicado una cirugía, sino que fue un procedimiento que ocupaba de varias cirugías y me tocó verlo 3 veces y ya después, ¿no? A las siguientes cirugías ya no me tocó verlo, pero sí vi la mejoría. Yo tenía un problema congénito en el corazón y pues estaba en bajo de crecimiento, no se desarrollaba, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la satisfacción más grande, ¿no? Un niño que vi como de menos de un año, que lo metimos a cirugía 3 veces, que a mí me tocó estar en la cirugía en 3 cirugías con él, y que sí vi su progreso en su mejoría, ¿no? Oye, quiero que sepas, digo, ahorita que estás aquí con nosotros, te cuento de que las cardiopatías son las principales causas de enfermedades, o sea, las cardiopatías en recién nacidos son la principal malformación, pues. Ok, sí. O sea, he ahí la importancia de la pregunta que hace ratito nos hicieron del estructural, pues porque las cardiopatías son la principal. O sea, ahí siempre hay que buscar en el corazón algo. No todas, por supuesto, son operables, o no todas quiere decir que van a ser bebé y se va a morir, ni nada. Pues la mayoría, gracias a Dios, lleva un buen pronóstico.
sin embargo, pues son la principal causa de alguna alteración en el recién nacido. de una enfermedad congénita, exactamente en el recién Sí, nacido. allá es un hospital de concentración allá en Monterrey y es la UMAE número 34 y sí, veíamos muchos niños, o sea, era todos los días había una sala para operar niños, que es exclusiva pediátrica. Y sí es bastante la población que tiene una malformación y necesidad de cirugía, porque no todas las malformaciones ocupan cirugía, ¿no? Entonces, pues principalmente eso. Oye, y de lo que no te gusta, digo, eso es el que más tú dices, y de los que no te gustan, canijo. ¿De que de los casos o Sí, de ser anestesiólogo? Bueno, a ver, de las dos, pues háblanos de las dos. Bueno, los casos que no me gustan son las urgencias extremas, ¿no? Los de gineco va a ser. No, las urgencias extremas, por ejemplo, cuando recién empecé mi práctica privada, inclusive aquí en la institución pública, pues siempre los accidentados, los baleados, los acuchillados. ¿Por qué? Porque es una situación extrema. Ahí sí se pasa porque se pasa el paciente y es la vida o la muerte de ese paciente, ¿no? Gracias a Dios no he tenido aquí en Mexicali que se me haya ido algún paciente, ¿no? Sí no salen al 100, pero salieron, ¿no? Pero sí, eso es lo que no me gusta porque mucha de la responsabilidad, bueno, es una responsabilidad compartida, pero yo lo siento así, que mucha de la responsabilidad es del anestesiólogo. Porque si el paciente no está bien dormido, no tiene buena analgesia, o si le está doliendo, o está consciente, o lo que sea, el cirujano no puede hacer un buen trabajo. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso, ese tipo de urgencias, no me gustan tanto, ¿no? Pero le entramos por la necesidad y por la premura del tipo de cirugía que es, pero sí es lo que menos me gusta, ¿no? Y lo que no me gusta de ser anestesiólogo, que el ginecólogo te hable en la madrugada. Eso no se puede salvar, ahí no hay forma de salvarse. Que te hable en la madrugada, que te hable los domingos, que te hable en la comida, pero pues ni modo. Esos bebitos no le están pidiendo permiso ni al ginecólogo ni al anestesiólogo ni al pediatra, sí, no. Pero no, o sea, realmente sí disfruto mucho lo que hago. No lo sabía, pero una vez que lo entendí, lo acepté, que esa iba a ser mi vida, que tenía que estar disponible para la gente con la que trabajo. Entonces, no pasa nada, así como tus pacientes, ellos están en la noción de que tú vas a estar para ellas a la hora que tú quieres, a la hora que ellos quieran. Y así es. Oye, no, pues muy bien. No sé si tengas algún comentario más que le quieras hacer a los jóvenes médicos que quieran ser anestesiólogos. Pues se va directamente para ellos. Vean bien sus opciones. Anestesiología es una especialidad muy bonita. Hay que saber mucho de las enfermedades, de todas las especialidades. Es por eso lo que me gusta de la especialidad. Y no es algo malo, es algo quirúrgico. Aunque no es conocido o no salen las fotos de la cirugía, o la mamá no se toma la foto con el anestesiólogo, sino con el ginecólogo nada más, es muy satisfactoria la especialidad, es muy satisfactoria y pues prácticamente tienes el mismo nivel de autoridad en quirófano que el cirujano. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad compartida. Es un equipo, ¿no? Al final así es, y si tú no haces el trabajo bien, ellos no pueden hacer el trabajo bien. Entonces, principalmente eso. Sí, es algo que a veces la gente no terminamos de entender, de que pues es un equipo, ¿no? O sea, tanto uno como el otro. En nuestro caso también nos toca trabajar pues con el pediatra o con otro miembro, y que al final de cuentas es, oye, se puede esto aquí, no, mira, ¿por qué? Porque allá, las condiciones que tienen que estar, o las mejores condiciones, pues para que todo pueda salir bien, que es lo que finalmente pues queremos todos, ¿no? Claro, así es. Pues muchas gracias, Jorge, por estar en nuestro segundo capítulo del podcast de Gineco Live y ahí en nuestro vivo de TikTok.
estamos aquí. La próxima, en 2 semanas, tendremos nuestro próximo capítulo. Espero ya que salga rápido también para poderlo hacer. Muchas gracias por estar aquí y por responder las preguntas. Claro que sí. Saludos. Bye. Gracias.